Ahora sí viene lo chido. Tengan un cordial saludo. Nuestro equipo de trabajo está conformado por Carlos Esteban, por Andrés Ramírez, por Andrés Ruiz, por Brenda Peralta, por Julián Pava, por Jonathan González, por Alejandro Aguilar y quien les habla, Jonathan Tapio. Claro que sí, muchachos. Entonces, en este video hablaremos un poco sobre los Juegos Olímpicos y su breve historia, donde daremos unas pequeñas conclusiones, datos importantes, etc. Este muchacho me llena de orgullo. Buenas tardes, me presento, soy Andrés Ruiz. El día de hoy les voy a hablar de los Juegos Olímpicos de Atenas 1896. Los Juegos Olímpicos de Atenas en 1896 marcaron un renacimiento en los Juegos Olímpicos modernos impulsado por Pierre Coubertin. Estos se llevaron a cabo en Atenas el 6 al 15 de abril y en los cuales participaron 241 atletas de 14 países en 43 eventos y 9 disciplinas de deporte. Esto fue un gran éxito para los para los Juegos Olímpicos modernos, ya que fueron las bases fundamentales y fueron totalmente un éxito. París, 1900. Se realizaron del 14 de mayo al 28 de octubre, como una exposición universal, en la cual participaron 997 atletas de 24 países. Este evento es muy importante, ya que iniciaron las primeras mujeres en las disciplinas de tenis y golf. Como otro aporte, algo desorganizado que se planeó, se implementaron el Rubik y el polo, como crecimiento de los Juegos Olímpicos de esa época. Juegos Olímpicos de París, 1904, celebrados del 1 de junio al 23 de noviembre. Estos son los primeros Juegos Olímpicos que se llevan a cabo en América, donde participaron 651 atletas de 12 países. Hay que recalcar que en este evento importante se introdujeron las disciplinas como el boxeo y el remo para las mujeres. Juegos Olímpicos de Amberes 1920. Este más que todo se destacó ya que fue después de la Primera Guerra Mundial. También se celebró el primer torneo del fútbol olímpico, pues este ya era parte de los Juegos Olímpicos desde 1900. También después del posguerra, diferentes imperios como lo fue Polonia y Checoslovaquia participaron por primera vez. Juegos Olímpicos de Estocolmo 1912. Fueron los primeros Juegos Olímpicos en Escandinavia. Estocolmo fue la sede principal. Se incluyeron nuevos deportes como el decathlon y el pentatlón. La participación de mujeres también estuvo allí, que fue en deportes como la natación y el atletismo. El dominio de atletas estadounidenses como Jim Thorpe, que destacó especialmente en decathlon y pentatlón, pero las medallas le fueron retiradas por una controversia en su estatus amateur. Juegos Olímpicos de Londres 1908. Primera vez en Londres. Fueron los segundos Juegos Olímpicos de la era moderna después de 1900. El cambio de distancia del maratón. Esta se cambió a 42.195 kilómetros, que son 26 millas y 385 yardas. Esto comenzó para que fuera en Sandringham y terminara en el Palco Real en el estadio Wembley. La gran participación de atletas británicos. Esta fue denominada así por la limitada participación de diferentes atletas internacionales. Eventos nuevos. En estos hubieron unos eventos nuevos que era el patinaje artístico sobre hielo y el waterpolo. Y tuvieron algunas controversias y descalificaciones, como la del corredor estadounidense Fred Lars, quien había hecho parte de una carrera en coche, y el italiano Dorando Prietti, quien fue descalificado por usar asistencia al finalizar la meta. Los Juegos Olímpicos de París 1924, oficialmente conocidos como los Juegos de la Octava Olimpiada, se llevaron a cabo en París, Francia. Iniciaron el 4 de mayo
y terminaron el 27 de julio. La sede acogió a 3.089 atletas, entre esos 2.956 hombres y 136 mujeres. Los Juegos Olímpicos Los Ángeles 1932 volvieron oficialmente a Estados Unidos tras 28 años permanecer en Europa, oficialmente conocidos como los Juegos de la 10ª Olimpiada, recibiendo 1.306 atletas, entre esos 1.206 hombres y 122 mujeres. Juegos Olímpicos Helsinki 1952. Para muchos, los mejores juegos de la historia, ya por el grado de intimidad en la cual participaron 4.925 atletas, los cuales 4.407 eran hombres y 518 eran mujeres. El gran atleta de estos Juegos Olímpicos fue el checoslovaco Emil Zapotek, también llamado la locomotora humana. Esto es el único deportista en la historia que ha ganado los 1.000 y los 5.000 metros y también el decatlón, los cuales fueron su primera participación durante estos Juegos Olímpicos. Juegos Olímpicos Berlín 1936. Durante los Juegos Olímpicos, Adolfo Hitler toma estos como propaganda nazi. Alemania presenta su delegación más numerosa en la historia con 406 atletas. Durante estos Juegos Olímpicos el atleta más sobresaliente fue el estadounidense Jesse Owens, ganando 4 preseas doradas. Juegos Olímpicos Londres 1948. Estos se realizan después de una larga ausencia en 1940 y 1944, esto debido a la Segunda Guerra Mundial. Durante estos Juegos Olímpicos se prohíben los deportistas alemanes, esto debido a la guerra mundial, y los japoneses debido a que no se habían recuperado de la guerra civil. En los Juegos Olímpicos de Tokio 1964, estos Juegos fueron organizados en Tokio, Japón. Estos Juegos fueron los primeros a realizarse en el continente asiático y fueron en los primeros donde se realizaron las competencias de judo y voleibol. Los Juegos Olímpicos de Melbourne 1956 fueron organizados en Melbourne, Australia. Estos Juegos Olímpicos fueron los primeros a organizarse en el hemisferio sur y en el continente oceánico. Contaron con una participación de 152 países en 17 deportes y fueron inaugurados en el Estadio Olímpico de Melbourne. Los Juegos Olímpicos de Roma 1960 se realizaron en Roma, Italia. Estos Juegos Olímpicos tuvieron la incorporación de las pruebas de mujeres en natación de los estilos libre y mariposa. México 1968, como dato importante y para destacar, es que fue la inauguración de los primeros Juegos Olímpicos en América Latina. Como siguiente dato, fue la introducción a las pistas de atletismo, donde ya sabemos que encontramos los cauchos, que es para qué, para mejor agarre y para el mejor desarrollo de la pista. En Múnich 1972 tenemos un dato. Montreal 1976, Nadia Comaneci, esa muchacha tuvo un gran impacto porque en la gimnasia artística tuvo un puntaje de 10.0. Esa muchacha tenía tan solo 14 años. Otro dato muy importante es que Canadá fue quien se endeudó por los altos costos de los Juegos Olímpicos. En Múnich 1972, esta fecha fue muy terrorista. ¿Por qué? Porque en estos Juegos Olímpicos asesinaron a 11 israelíes en estos Juegos. Otro dato importante, y es que en esta inauguraron también un perro salchicha.
que se llamaba Waldi, donde el perrito le colocaban un tipo bandera como el color amarillo y era representando a los deportistas de alto desempeño. Buenas tardes, hoy les voy a hablar sobre los Juegos Olímpicos del año 1980 que se originaron en el país de Rusia, en la ciudad de Moscú. En estos Juegos Olímpicos fueron los primeros en realizarse en un país socialista con 80 naciones compitiendo. En este año se batieron más de 33 récords mundiales y Teófilo Stevenson rompió el récord de obtener 3 medallas en la misma categoría. En el año 1988 se realizaron los Juegos Olímpicos en el país de Corea del Sur, en la ciudad de Seúl. En ese año Argentina vuelve a obtener medallas olímpicas tras 16 años de no haber obtenido ninguna. También en estos Olímpicos los atletas kenianas dominaron por completo la prueba de fondo. En el año 1984 se realizaron los Juegos Olímpicos en el país de Estados Unidos, en la ciudad de Los Ángeles. Se fue una de las veces que se batió el récord porque 140 naciones compitieron. La marroquí Nawal El Moutawakel fue la primera mujer islámica en ganar 400 metros vallas y también fue la primera vez donde se admitieron a futbolistas profesionales. Barcelona 1992, donde se incorporó un programa oficial de bádminton y béisbol, también se incorporó una categoría femenina de judo y se recupera el piraguismo en Estalán, ausente desde Múnich 1972. Atlanta 1996, donde se destacó la participación creciente de mujeres en deportes tradicionalmente dominados por hombres. Sydney 2000, últimos Juegos Olímpicos del siglo XX. Ian Thorpe impone marcas mundiales en natación con solo 17 años. También se imponen marcas en el atletismo. Bueno, compañeros, seguimos el tema de los Juegos Olímpicos, del cual estamos tratando. En el año 2004 se llevaron a cabo en la ciudad de Atenas y volviendo a su país de origen, a su país de nacimiento, a su cuna mítica en Grecia, donde se originaron hace 108 años. Asimismo, los atletas que quedaban en el podio tienen un reconocimiento y se les da una corona de olivos. Años más adelante nos trasladamos a la ciudad de Londres, aquel país inglés donde acogería sus terceros Juegos Olímpicos y convirtiéndose en el tercer país a nivel nacional de los Juegos Olímpicos con mayor participación de este Comité Olímpico. Años más tarde nos vamos hacia la ciudad de Río de Janeiro, ubicada en Brasil, y convirtiéndose en una fecha histórica, ya que sería el primer país latinoamericano en acoger unos Juegos Olímpicos y asimismo tener el mayor número de participantes con un total de 11.303 y una cifra récord que hasta la fecha no se ha impuesto. Años más tarde nos trasladamos a la ciudad de Tokio, donde en este mismo año, tras una época oscura y tras la aparición del COVID-19, tuvieron que ser pausados los Juegos Olímpicos, ya que COVID-19 no podía, por el contacto físico, llevarse a cabo. En el año 2021 el presidente emite la voz hacia los Juegos Olímpicos de que se pudiera reanudar y en la fecha específica, el 23 de julio del año 2021 hasta el 8 de agosto se llevaron a cabo. Y para culminar recientemente, hace más o menos un mes largo, culminan los Juegos Olímpicos que se llevaron a cabo en la ciudad de París, Francia, de la mítica Torre Eiffel. Muchas gracias. Importante, y es que la razón de ser de los Juegos Olímpicos viene del siglo VIII, mucho antes de Cristo, antes de la era de él, ya que en ese entonces, en la antigua Grecia, para rendirle homenaje a los dioses de las Olimpiadas del Panteón, se hacía por medio de las Olimpiadas. Por eso se originan en el año 1896 en Atenas, Grecia. Muchas gracias.